Muy buenos días. En este video quiero mostrar cómo crear capas dentro de ASP MVC, lo cual nos ayuda a dividir las tareas que tenemos dentro de nuestra aplicación y no estar dejando todas las tareas dentro de nuestros controladores. Aparte de eso, voy a hacer una conexión con una base de datos para mostrar un listado que yo tengo, un listado, ¿no?, de los registros que yo tengo en una tabla cualquiera. Bueno, ah, para empezar voy a abrir mi base de datos, mi SQL Server, introducimos la contraseña. Ok, yo ya tengo una base de datos creada que se llama ejemplo, el cual tiene una tabla. Vamos a poner luz ejemplo. Yo tengo una tabla que se llama área. Como ven, tan solo tiene tres campos: un ID, un nombre, y una observación que también es el nombre del campo, de nuestras áreas. Lo que voy a hacer, ahora voy a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Nuevo proyecto de ACP. Y le voy a poner un ejemplo. Una nueva carpeta. Ejemplo. Y también le voy a poner como nombre a mi proyecto ejemplo. Vacío, pero con todas las referencias hacia MVC. Ok. Muy bien. Ahora yo tengo mi proyecto. En el caso donde yo voy a crear mis capas. Voy a agregar una nueva carpeta de soluciones que se va a llamar capas. Dentro de mi carpeta de soluciones voy a crear una nueva carpeta de soluciones. Y la primera capa que voy a crear va a ser la presentación. Y dentro de esta presentación voy a jalar todo mi proyecto creado. Ok. Ahora, dentro de mi carpeta capas voy a crear una nueva carpeta de soluciones que se va a llamar reglas. Una nueva carpeta de soluciones que se va a llamar lógica. En la lógica van a ir todas las conexiones hacia la base de datos y todo el procedimiento que tiene que hacer, que voy a retornar, voy a hacer todos los trabajos que se tengan que hacer dentro de la base de datos. En la capa reglas voy a tener dos nuevas carpetas. Una se va a llamar entidades, La carpeta entidad va a tener una nueva capa que va a ser la que va a contener todas las tablas de la base de datos, y una nueva que se va a llamar módulos que va a contener la conexión hacia nuestros controladores. Mejor dicho, nuestro controlador va a consumir directamente de los módulos. Ahora, ok, dentro de entidades voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar, que va a ser de biblioteca de clases, que se va a llamar de la misma manera, entidades, ok. Módulos, también va el mismo procedimiento, biblioteca de clases, módulos, ok. Y dentro de lógica, también un nuevo proyecto, biblioteca de clases,
lógica. Bien, entidades voy a agregar referencias. ¿Por qué? Porque necesito component model data annotation. Ok, referencias, módulos, voy a agregar una nueva referencia, va a ser de tipo solución y la que voy a necesitar va a ser a las entidades y a la lógica. Okay. En lógica voy a agregar la referencia hacia las entidades. Necesito system configuration y necesito system windows form. Ok, bien, vamos a nuestra base de datos. Voy a mostrar las características de mi tabla área. Área. Y yo lo que necesito es esto. Vuelvo a mi Visual Studio y voy a mis entidades. Voy a crear una nueva clase. Voy a cerrar estas creadas. Voy a crear una nueva clase. Y esta clase se va a llamar, va a tener el mismo nombre que mi tabla de la base de datos, área. Okay. Área de entidades y área. Ok, lo que voy a hacer acá es donde voy a manejar todos mis campos de mi tabla área. Por ejemplo, public int id get set. Voy a hacer lo mismo con todos los campos. Public string nombre get set public string observación get set. Ahora, yo hice una referencia hacia system.componentModel y hacia using system.componentModel.data annotations. Con la data annotation lo que voy a hacer cuando yo quiera ingresar mediante el ASP un registro hacia la base de datos, puedo darles el label que va, lo puedo mandar desde acá. Eso no lo vamos a hacer ahora, pero sería de esta manera. Display name, y acá se podría poner el nombrecito, la etiqueta label. Por ejemplo, acá le pondrás código. Nombre. Y observaciones. Y si yo quiero hacer un registro desde acá mismo, yo también puedo restringir, puedo validar los datos. Por ejemplo, si el dato no debería ser nulo, se podría poner required error message. Con poner required ya estamos diciendo de que es el campo requerido, y en el error message le puedo mandar un mensaje de error. Por ejemplo, el código es necesario. Lo mismo para el nombre es necesario, y acá puedo poner las
observaciones son necesarias. Ok. Acá en la lógica es donde vamos a hacer nuestra conexión hacia la base de datos. Vamos a crear una nueva clase que la vamos a llamar L conexión. Para hacer una conexión hacia la base de datos vamos a usar using system.data using system.data.sql client. Vamos a poner de manera pública y acá SQL connection connect. Vamos a instanciar esto y vamos a poner un public SQL connection para que me devuelva un tipo de dato de SQL connection y un nombre que voy a poner conectar. Entonces me tiene que retornar un dato de tipo de dato de SQL connection y yo voy a retornar connect. Entonces connect, acá también tengo que llamar a using system.configuration. Connect va a ser igual a new SQL connections configuración manager punto connection string para que me devuelva un tipo de datos, una línea de conexión. En acá nombre punto connection string. El nombre tiene que ser este mismo, connect. Y ahora voy a hacer un return connect. Ahora explorador de servidores, nueva conexión, el nombre de mi servidor, nombre de usuario y contraseña y la base de datos. En este caso es ejemplo, nueva conexión, ok, y aceptar. Y acá está. Esperamos que se cargue. Ok. Y derecho, propiedades, y acá tenemos la propiedad de conexión. Con este dato de la línea de conexión le vamos a la presentación web config. Y dentro de esto vamos a poner connection string add name connection string, y acá es donde vamos a copiar, vamos a pegar esta línea de conexión. Control C, Control V, y acá para que no ocurra ningún error tenemos que poner el password. En mi caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nombre del proveedor es SQL client. Y en el nombre le tenemos que pasar este nombrecito. De preferencia tiene que ser igual, para que no haya ninguna equivocación. Guardamos y listo. De esta manera se hacen las conexiones a la base de datos cuando se trabaja con capas. Ahora, ¿cómo los probamos? Ok. Dijimos que la lógica va a ver todos los procedimientos que van a referenciar con la base de datos. Entonces voy a agregar una nueva clase y esta clase la voy a llamar int, por ejemplo,
Mi tabla se llama área. In área. Entonces, fab más área. Otra vez, using system.data using system.data.sql y using system.data.sql client. Y uno más que va a ser using system.windows.for. Ok, en un momento vamos a ver para qué necesitamos el Windows Phone. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a instanciar, por ejemplo, SQL Connection, instanciamos CLT, siempre se necesita comando SQL Data Adapter, un adaptador, SQL Reader, que lo vamos a usar en este caso, Data Reader, DR nada más, y un string para que bote los errores. Ok, ahora lo que voy a hacer, voy a instanciar L-conexión, en este caso cancelar conexión va a ser igual a new para jalar la línea de conexión. Entonces, para probar que mi línea de conexión está bien hecha, lo que voy a hacer, voy a listar todas mis áreas. Entonces, eso lo voy a hacer con y enumerables. Por esto es que yo he creado mi entidad área, pero no la he referenciado. Using entidades. Con esto ya jalo todas las entidades. Y yo necesito la entidad área. Un nombrecito, listar áreas. Ok. Tengo que devolver una lista. Entonces voy a poner list de áreas, lista nada más, va a ser igual a new lista de áreas. En este caso todavía está vacío. Ahora lo vamos a rellenar. Try catch que necesita un exception de x, y por último un finally. Ok. ¿Por qué jalamos Windows Phone? Para, si yo tengo un error, y en este caso va a ser errores, va a ser igual a x input to string, para que lo convierta en una cadena de caracteres, yo lo pueda mostrar. Message box show. Para empezar, voy a querer mostrar el error. Errores, un título. Voy a poner, por ejemplo, solo buscar área para identificar que ese es en esta línea donde se ha generado, en esta función donde se genera el error. Listar áreas, coma, message box button, un tanto de un ok, coma, un icono que va a ser el icono de error. Ok. En acá es donde yo voy a rellenar esta lista. Okay. Si yo le pongo acá un return lista, ya no va a botar ningún error, pero mi lista va a ser vacía. No voy a tener ningún dato dentro de mi lista. Voy a rellenar esta lista acá. Entonces lo primero que tengo que hacer es establecer mi lista de conexión.
cnt, que es mi conexión, va a ser igual a conexión punto conectar, que es la que me devuelve la línea de conexión hacia la base de datos. Ok, entonces comando es igual a new, se pone comando punto conexión va a ser igual a cnt. Ok, y ahora yo voy a utilizar procedimientos almacenados. Bien, entonces acá voy a dar un procedimiento almacenado bien simple que va a ser create pro sp listar áreas y algo simple, select all from area. Ok, entonces si yo ejecuto mi procedimiento almacenado csp áreas, me devuelve lo mismo. Entonces yo necesito este procedimiento almacenado. Vuelvo, comando punto command type va a ser igual a command type punto start procedimiento, punto command text, y aquí es donde yo le paso el nombre de mi procedimiento almacenado. Ok, bien, ahora ¿cómo rellenamos? Tendría que leer todos los datos que están dentro de mi tabla, por eso voy a utilizar el data reader. Entonces cnt.open, vamos a abrir la conexión y a la vez también lo vamos a cerrar para no tener dificultades. Entonces dr la voy a establecer en null para que sea vacío y dr acá lo voy a llenar con comando punto execute reader para que lea todos los datos. Entonces mientras dr está leyendo, ¿qué va a hacer? Voy a crear un nuevo objeto de tipo área, de tipo de la entidad área. Área a va a ser igual a new área. Entonces, área punto. ¿Qué necesito yo? ¿De dónde está jalando esto? Está jalando todo de la entidad área. Entonces no quiero el nombre. El nombre va a ser igual a dr. Vamos a tener que convertir el dato a una cadena string aquí a dr y el dato que me devuelve con el mismo nombre. Entonces a lista yo le voy a añadir esta área. Entonces por cada área que yo tenga va a generar esto y lo va a convertir a un tipo de dato string y lo va a rellenar dentro de mi lista. Ok, en el finally lo único que voy a hacer, voy a asegurarme de que la conexión esté cerrada. cnt.set es igual a conexión punto open. Si está abierto, lo único que voy a hacer es cnt.close, lo voy a cerrar y voy a decirles que cnt va a estar disponible, igual que el comando. Ok, entonces ya que tengo lista mi función que devuelve los datos, me voy a uno de los módulos. Voy a crear una nueva clase que se va a llamar
área. Y lo único que voy a instanciar entidades y también voy a instanciar a la lógica. Va a ser de tipo público y voy a instanciar al área. Área va a ser igual a new área. Ok, entonces acá es donde yo voy a devolver al controlador mi lista, mi init enumerable, tipo neutro, lista, áreas. Voy a retornar área punto lista de áreas. Muy bien, por este lado ya hemos terminado. Ahora me voy a mi presentación y voy al controlador. Voy a agregar un nuevo controlador en blanco, se va a llamar área, y el controlador área voy a referenciar mis tres otras capas, entidades, vamos a referenciar acá. Ok, referenciamos del tipo solución y las tres capas. Ok, ya está referenciado. Using entidades, using lógica y using módulos. Ok, entonces lo que necesito son los módulos, que es lo que va a trabajar directamente con los controladores. M área, módulo de área, que también se va a llamar área, va a ser igual a new módulo área. Entonces, la primera vez lo que va a ser un listado de todas las áreas. Entonces, como es de tipo y enumerable de la entidad área, del objeto área, una lista. En primera instancia va a ser null. Ahora, lista, a persona de relleno va a ser igual a área punto lista de áreas. ¿Okay? Y lo devuelvo en la lista. Ok, agregamos una lista vacía completamente. Ok, esperamos que se genere. Bien, establecemos un modelo model, y como es una lista tiene que ser de tipo y enumerable, que va a ser modelo entidades punto entidades área. Ok, bueno, no voy a demorarme en el diseño. Lo que voy a hacer, gente, es poner una tabla. Voy a poner un head, una nueva fila, un título que va a ser el nombre de área, y acá voy a utilizar razor for each bar dato, y dentro del modelo, y acá es donde voy a poner toda mi lista de áreas. Por ejemplo, voy a establecer una nueva fila por cada uno. Dentro de cada fila voy a poner un labor tr y html.display for. Y acá voy a poner, muy bien,
Acá lo que voy a poner va a ser X. Vamos a usar lambdas, dato, punto y tan solo listo el nombre. Ok, eso sería todo. Lo vamos a ejecutar. Primero vamos a establecer una ruta que se va a llamar el nombre de mi controlador, va a ser área para que no me salga ningún error. Área y lo ejecuto. Si tuviera algún error me tendría que mandar un mensaje, un message box de error. Vamos a ver. Ok, no hay ningún. Vamos a ver cuál. Ok, sale un error. Vamos a ver cuál es el error. Veamos. Voy a limpiar el historial. Ok. A ver. Home. Ya. Control es index. Index. Y el controlador es área. Muy bien. Otra vez lo ejecutamos. Ahora sí lo voy a encontrar. Veamos. Y acá está. Nombre de área, contabilidad, ítem marketing. No, contabilidad, ítem marketing, logística y recursos humanos. Bueno, esto es como se crea un proyecto en ASP.NDC y hacer una conexión hacia la base de datos. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like. Si tienes alguna duda, por favor déjala en la caja de comentarios. Voy a solucionar tus problemas. Voy a buscar una solución a tus dudas. Muchísimas gracias. Hasta luego.